Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Avanzando en esta visibilización de los esfuerzos, los trabajos, los compromisos, no solo de orden teórico, sino práctico, que la corporación ha venido realizando, la corporación Viviendo, para ir creando unos elementos nuevos que nos permitan a su encuentro ir armándonos, haciendo, construyendo una caja de herramientas, se dice, que nos permita saber cómo manejarnos en esta oportunidad que nos llega social, política, del posconflicto. Eso significa que nosotros tenemos que prepararnos, y ojalá así sea, para ofrecernos como sujetos capaces de movernos dentro de una nueva forma del acontecer social, porque es indudable que estos diálogos, estas conversaciones, estos pactos, con todas las vicisitudes que ellos tienen, van a crear unos espacios, unas condiciones también de conflicto, conflictivas, pero que nosotros, por el ejercicio de esta experiencia del tratamiento comunitario, vamos a poder saber cómo estar ahí, cómo vamos a ser visibles y sujetos de esa circulación, en donde ya no lo haremos como cosas, donde ya no lo haremos como mercancías, sino como sujetos, como sujetos capaces de entender, de comprender, de saber, de reclamar nuestros derechos y hacer todo lo que es asible en un nexo social, para que la política de verdad tenga la esencia que debe tener, que es el cuidado del ser humano. En eso ha venido trabajando la corporación. Hoy comenzamos con Carlos Muñoz una serie de 3 programas en los que vamos a mostrar el trabajo que la corporación viene haciendo a través del modelo tratamiento comunitario, el modelo ECO2, que tiene como esencia la teoría de la complejidad. Entonces con él vamos a conversar porque ha hecho o está realizando una investigación en sociología. Vamos a conversar del aporte de cada una de estas disciplinas, en particular la sociología, a la orientación, a la reflexión, a la interrogación de cómo la universidad, cómo el discurso universitario, si es que lo hay todavía, se fija, toma en cuenta a las comunidades, a ese objeto que han estudiado como social y lo van convirtiendo en un sujeto muy interesante. De eso se trata. Entonces acompáñenos en esta reflexión. Carlos ya ha estado con nosotros en el programa y para nosotros ha sido muy importante su presencia. Carlos, buenas noches, bienvenido nuevamente a Palabra Plena. ¿Cómo van los asuntos de su investigación? Bueno, buenas noches, don Jaime, buenas noches a todos los teleaudientes que nos ven esta noche. Primero agradecerle por la invitación, me alegra estar de nuevo compartiendo este escenario con ustedes. Bueno, desde la Corporación Vivienda hemos venido haciendo un trabajo durante ya 1 año y medio aproximadamente, de acercar el trabajo que hacemos, el trabajo con las comunidades, con la universidad, con la academia. Hemos venido desarrollando algunos avances importantes, algunos contactos. Tenemos la satisfacción de
para próximas cohortes de algunas especializaciones en intervención social, tener esas sinergias que debemos construir. Carlos, podríamos pensar que la motivación que hay en este tipo de investigación que estás realizando tiene que ver con una inquietud, supongo yo, de saber que la universidad ha estado un poco de espaldas en su ejercicio teórico, investigativo, a la realidad cotidiana, digamos, a la realidad de las comunidades. Sí, don Jaime, efectivamente, el interés que nos convoca a esta actividad y a este emprendimiento que hemos iniciado es, bueno, desde la academia se está trabajando, evidentemente hay niveles de conocimiento que son respetables, que son necesarios, pero creemos que sí, la universidad efectivamente está produciendo y produciendo, pero ese conocimiento, ¿qué pasa con él? Creemos que es difícil construir sin conocer, y nos parece que ya es el momento de que la academia, que las distintas facultades, institutos se acerquen a los procesos que se están desarrollando en la ciudad a nivel social, para que lo conozcan y a través de sus conocimientos teóricos se puedan replicar, se puedan aportar, se puedan construir y potencializar. Esa es principalmente nuestra iniciativa y eso es lo que nos ha convocado a comenzar a tejer entre la institución y las universidades, especialmente pues aquí en la ciudad de Cali. Yo he oído aquí a lo largo de estos años en que está circulando Palabra Plena, mostrando el trabajo de la corporación, he oído a los intervinientes, a los que han sido profesionales, operadores y los que han sido sujetos o mejor objetos de ese tratamiento comunitario y se han convertido en sujetos que tienen una sabiduría sobre lo que les pasa. Y lo que he observado es que tienen una propuesta que les dice, vea, si el tratamiento comunitario nos tiene en cuenta, si toma para sus desarrollos teóricos esto que nos pasa en la vida cotidiana, hay una, digamos, espiral o hay un dispararse, una remoción de obstáculos en la producción de conocimiento universitario, porque ustedes ya podrían, señores universitarios, empezar a trabajar sobre una realidad y durarían y serían más eficaces las intervenciones, porque ellos siempre se quejan de que estas intervenciones no duran porque están muy estandarizadas, esto para ganar, para hacer en tanto tiempo. Entonces, ¿cómo van esas experiencias entonces allí en el centro de escucha, en la comunidad? ¿La suya es el retiro o está en varias...? Bueno, le cuento un poco sobre el proceso que hemos desarrollado con esta investigación. Se enfocó básicamente en el retiro. En el retiro, el tratamiento comunitario consta de unos ejes que son organización, trabajo, terapia, y lo que hemos hecho es coger un grupo de mujeres transexuales con las que hemos venido trabajando ya hace aproximadamente año y medio. Es una experiencia interesante porque generalmente la comunidad se acerca al centro de escucha buscando una solución. En este caso, ellas no se acercaron de forma directa, sin embargo, la presencia en el barrio nos permitió comenzar a construir con ellas, identificar algunos factores de riesgo por diferentes situaciones, las cuales consideramos podemos comenzar a trabajar. Nos acercamos, dialogamos con ellas, construimos un proceso y sobre ese proceso se desarrolló la investigación. ¿Se produjo algún, digamos, un encuentro, hubo alguna novedad? Es decir, apareció algo que no estaba contemplado en el prejuicio que había de cómo intervenir, cómo se van a hacer las cosas. Algo tuvo que haber pasado porque el centro de escucha lo que hace es escuchar, poner esos conocimientos que uno tiene como profesional aparte, cerrarlos y dejarse permear por lo que los miembros de la comunidad están pensando, cómo están sintiendo, qué están creyendo, y viene un intercambio que es como invertido, ¿no? Exacto. Que ya no es venir con la ciencia, con la teoría a la comunidad, sino que la comunidad habla
se escucha y se miran los efectos. Exacto, es como hemos pensado nosotros que se debe construir de abajo hacia arriba. Entonces, esta iniciativa me llamó particularmente la atención, inicialmente por este punto, por lo que usted acaba de mencionar, porque hay una relación invertida en quién busca trabajar con quién, digámoslo así. Bueno, en cuanto al desarrollo del trabajo, le cuento un poco a los televidentes qué encontramos y cómo se trabajó pues esta investigación. Escogimos 5 mujeres, 5 casos, 5 mujeres transexuales, 2 de ellas líderes del proceso, las cuales se les realizó entrevistas y construimos con ellas sus redes de apoyo. ¿Por qué las redes? Porque precisamente el centro de escucha y el tratamiento comunitario, la estrategia de tratamiento comunitario, se centra en la construcción y el fortalecimiento de las redes para superar problemáticas y tener una capacidad instalada en las comunidades. ¿Qué identificamos? Identificamos relaciones débiles, relaciones conflictivas, poco autorreconocimiento, por ende conflictos, poco reconocimiento del otro y poco conocimiento sobre sus derechos. Inicialmente ese panorama fue con el que nos encontramos, además de un consumo de sustancias psicoactivas significativo, con impacto significativo en su cotidianidad y en sus capacidades superiores. Carlos, me llama mucho la atención el tema de lo encontrado, es decir, porque uno en la universidad, entiendo yo, tiene una representación, digamos, como muy imaginaria, muy ideal, como de espaldas a la verdadera realidad, es decir, y uno llega tratando de que esa realidad se ajuste a lo que uno tiene pensado, pero la sorpresa, como dice uno, sorpresa es que no es así, ¿no? que no pasa así. Pero también hay esto que está en tu reflexión, encuentran conflicto, encuentran un ser humano desprendido, desposeído de su subjetividad, no tiene autoestima como llaman, ¿sí? No se valora, está como resto, está consumiendo, es lo que encuentran, ¿no? Sí, encontramos algunos factores de riesgo importantes y pues ligados... ¿Y qué hace uno allí? ¿Sale a correr o se queda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, la decisión ética, digamos, que hay. En un primer momento lo que dijimos, bueno, si vamos a la literatura y a la teoría encontramos modelos naturalistas, mujeres trans que pasan a la prostitución de forma casi que reglamentaria. Y encontramos que la teoría construye un individuo, construye unos procesos que él debe por ley natural seguir. Y nos encontramos que no es así. Encontramos que realmente estas identidades se construyen. Carlos, ahí hay un asunto muy importante, yo creo que es de inflexiones. Entonces vamos a oír unos anuncios y cuando regresemos volvemos sobre este punto de las identificaciones, que es muy importante. Con ustedes, teleaudientes, muy felices por poder compartir con ustedes estos temas tan importantes que uno cree que no existen, porque uno siempre cree que, o está esperando que uno que sabe que la universidad, que el profesional se desenvuelva solo y que él realice una función, digamos, como salvífica, y que con su sabiduría, con su poder como conocimiento, resuelva los problemas de la comunidad. Y ahorita estamos viendo que puede haber una actitud ética distinta que le permita abrirse, porque la comunidad está ofreciéndose para ser tomada en un proceso de inclusión social muy importante. Entonces les pedimos, vamos a ver unos avisos y regresamos para continuar hablando con Carlos de este tema que es tan importante, porque estamos preparándonos para una novedad también, un encuentro que vendrá con algo que nunca habíamos sospechado, que este conflicto tendría una salida, pues que está en la expectativa de todos. Ya regresamos.
Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Gracias por seguir con nosotros. La corporación sigue en esta tarea, en este compromiso de, me refiero a la Corporación Viviendo, a través de Palabra Plena, visibilizar este trabajo, que es muy importante. Ojalá pudiéramos tener el momentico, el pare que hay, el fin del afán para pensar estas cosas, dejarnos permear, porque es que están ahí y pareciera tontería, pero si uno quiere saber, en este trabajo de la corporación y en este tratamiento, lo que ha salido es un sujeto nuevo, un sujeto que es capaz de incorporarse a una vida social bien interesante, como nos está diciendo Carlos, desde su perspectiva sociológica y su aplicación al trabajo comunitario con este modelo ECO2. Carlos, tú estabas planteando que en las concepciones, digamos, teóricas, hay una especie de idea natural, el ser tiene que hacer un curso natural, pasar de una cosa a otra como una continuidad. Y entendí que nos decías que, por ejemplo, el caso del tratamiento con las mujeres trans, que estaban, o se supone en esa idea naturista, que están condenadas a ser prostitutas, resulta que en el tratamiento aquí se descubre que no, que eso no es un destino. Exacto, don Jaime. En el caso particular de las mujeres trans, se encuentra una literatura considerable sobre esta idea naturalista, de un proceso de formación de identidad que continúa en el trabajo sexual, sea cual sea el nombre que se le ponga. Encontramos primero que no, que efectivamente estas entidades son construidas de forma subjetiva a partir de acciones, a partir de relaciones, a partir de diferentes procesos que se comienzan a construir, que comienzan a vivir. ¿Qué entra a ser el centro de escucha? Y lo hablamos en la semana pasada, que consideramos fue un logro importante, la organización. Las mujeres se organizan como grupos, se organizan como mujeres y se identifican, que es un paso fundamental en eso que planteamos y que se llama tratamiento comunitario. Pero no es cualquier tipo de organización. Es decir, tiene la connotación de ser red Claro, esta organización primero es identificarse como un grupo que son mujeres trans, que tienen unas diferencias, unas necesidades y unas apuestas distintas a que pueda hacer otro tipo de población, porque hay unos factores ajenos a ellas que intervienen en su diario de vida, en su cotidianidad y en sus posibilidades. Aquí nos quedamos asombrados de ver cómo una de las personas que han estado en el proyecto y todas esas cosas, que
tuvo esa fortuna de, siendo trans, y lo que ella planteó aquí como proyecto de vida, como posicionamiento de su propio cuidado, su identificación, la resignificación que le dio a la vida, es impresionante. Eso uno no se lo imagina, ¿no? Uno está por fuera de esa concepción, solo tiene que verlo en la realidad, en la práctica, ¿no? Como efecto de ese trabajo. Claro, en la conversación que teníamos con algunas de esas mujeres, fueron cinco mujeres, 2 de ellas líderes, como le comentaba hace un momento, y nos sorprendió de forma grata, no solamente el cambio que ha tenido en el proceso de identificación y reconocimiento, porque también ha sido un reconocimiento del otro. Al reconocerte tú, te reconoces a un otro. Y eso es un factor fundamental en este proceso. Nos llamaba mucho la atención el cambio en las relaciones que tienen con las otras, no solamente otra trans, sino otra institución, otra persona. Decían, por ejemplo, es que antes yo era muy agresiva, actuaba de forma agresiva constantemente y mi única forma de relacionarme era pegándole al otro. Al reconocer al otro y al saber que hay otras formas de relacionarme, hay otras formas de construir, se modifican todo ese tipo de relaciones. Entonces me dicen ahora, bueno, mira que yo no peleo tanto, trato más vale de pensar antes de actuar y prefiero hablarle, presentarle mi opinión y buscar un acuerdo. Que una persona te diga eso después de que ha sido la violencia su única forma de expresión es una ganancia. Pero a mí me parece, digamos, tomando en lo particular ese caso, pero se me antoja también, digo yo, bueno, pero esto ¿por qué es así? Es decir, ¿qué ocurre? Porque también jóvenes que han estado en el programa han venido de una condición, digamos, han sido adictos, han consumido lo que sea, y han venido en el programa a plantearse como qué ha pasado con ellos y cómo el propio tratamiento comunitario, su participación en los centros de escucha, su apoyo en la red, su condición de tener un lugar en la red, y lo que tú dices, Carlos, el reconocimiento los transformó, y esos hechos de la agresividad, es curioso, pero también ellos sienten eso, hay una rebaja en eso, porque cuando yo digo rebaja, porque somos agresivos. Tú lo decías ahora cuando hablabas del panorama que se encuentra, ¿no? Hay dejadez, hay falta de autoestima, hay una condición de esperar, el otro es una amenaza, ¿no? El otro es un infierno, y aquí viene y se da. Y eso no es un acto milagroso, ¿no? Pero es azaroso, me refiero a que es del azar, no es que esté determinado así, sino que son fenómenos del azar. Yo veo que sí hay unos elementos de los que la universidad, cualquiera que ella sea, en su trabajo de investigación, va a poder encontrar unos elementos para remover sus dificultades epistémicas que llaman ellos, ¿no? Esos obstáculos que hay que no los dejan avanzar, que a veces los hacen como fracasar en los intentos de intervención, en la propuesta o predicción destinista de estados que van a pasar, y resulta que no pasa así, que no ocurre así, que puede pasar de otro modo. Eso es muy interesante, porque está de por medio entonces cómo mostrar que ese nexo entre universidad, entre comunidad, puede allanar muchas dificultades, no solo de orden práctico, sino teórico también. Hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá apuntamos, efectivamente. Nuestra meta, creo, sería buscar esos puntos de encuentro, esas sinergias que nos permitan desaprender y aprender, volver a construir esos conceptos, a reconstruir esos conceptos, esos imaginarios, esos ideales que de pronto se han arraigado en las academias, en los espacios académicos, pero que en la realidad nos muestra otra cosa, y que aprendemos definitivamente día a día es en el campo, en el terreno. No desconocemos que hay un conocimiento académico válido e importante, para nada, es algo que reconocemos y consideramos también válido, como cualquier otro tipo de conocimiento, pero creemos que sí es momento de comenzar a resignificar esos significados existentes, esos conceptos existentes.
Es importante construirlos con diferentes perspectivas y no solamente desde un solo lado del trabajo, que es el académico, sino también con la comunidad, con las instituciones, porque creo que no es un trabajo de 2, sería un trabajo de 3 y hasta de 4 si metemos otro tipo de actores que están inmersos en el campo. Creo que es importante y hasta allá apuntamos. Esta es una sinfonía, como dicen los músicos, que hay que tocar a 4 manos, ¿no? Exacto. Es muy interesante. Pero mire cómo ha sido interesante la llegada suya al programa, porque ha logrado o viene logrando un asunto muy clave, que es ir interesando no solamente a las partes, digamos a los integrantes de la red, hechos que ya funcionan en el Retiro, en Potrero Grande, en la casa donde ha intervenido la Corporación Viviendo y otra, pero que va abriéndole paso, va abriéndole camino a una solución que ya va como de lo particular a lo general, que nos puede ir ayudando a resolver con estos ejercicios la necesaria relación entre lo individual y lo social, que entiendo es lo que ustedes manejan como sociólogos, pero que tiene que estar siendo resignificada cada vez a través de estos ejercicios. Entonces es que le contemos a la TV audiencia que esto apenas comienza, que con Carlos hemos empezado a abrir una conversación que nos lleve a entender que hay un quehacer intelectual, pero también práctico, que nos permita ir descubriendo el papel que cada una de estas acciones, no solo teóricas, sino prácticas, tiene en la producción de un sujeto nuevo, por llamarlo así, llamarlo nuevo en el sentido de que va a ser novedoso en el conflicto, porque es novedoso un joven del Retiro que ha sido señalado como bandido, como drogadicto, como lo que ustedes han llamado en la discriminación, o que se llama en la discriminación, en el estigma, un desecho social, bueno, lo que ustedes quieran imaginar. Y es novedoso ver cómo a través de un ejercicio comunitario, un tratamiento, una decisión ética de una institución, no solo de orden civil, sino gubernamental, que me refiero a los que apoyan, intervienen en estos procesos, ese joven aparece como nuevo, es novedoso, nos sorprende. Bueno, no, este no es tal bandidito, esta no es tal cosa peligrosa, esto no es tal amenaza, porque está incorporado a lo social como se requiere en un Estado social de derecho para el caso, que aspira a vivir en una convivencia, que no evita el conflicto, sino que sabe hacer con el conflicto. Entonces nos resta darle las gracias a Carlos para que continuemos hablando luego de estos asuntos y sacar la experiencia de esta conversación, a ver qué más nos va iluminando. Desearle muchos éxitos en el trabajo que viene haciendo. Nos queda un minuto para que usted exprese sus pretensiones. Bueno, no, quería comentarle dos cosas a los televidentes. Primero, usted hizo una pregunta importante hace un momento. ¿Qué se les ofrece para que cambien? Porque hay un cambio. Otra realidad, mostrarles que existe otra realidad por fuera de la que ellos viven. Y también mostrarnos una realidad. No todo persona que venga de algunos sectores es mi enemigo. También puede ser mi amigo, es alguien igual que yo y merece ese respeto, ese reconocimiento que de pronto sí han entendido, a reconocer el otro, que en muchas ocasiones no lo hacemos, no reconocemos a ese otro como una persona, como un igual, por una etiqueta que tenga. Bien. Yo creo que hemos llegado a un punto fundamental, que es ese y del que tenemos que hablar aquí en Palabra Frente. Gracias, Carlos, felicidades. A ustedes los dejo con una inquietud. Fíjense lo que ha dicho Carlos. Hay necesidad de empezar a entender, de empezar a comprender qué es lo que ha pasado con nosotros, por qué nos han puesto en una condición de inventar un enemigo, nos han llevado a esa posición cruel que nos desubjetiviza y nos pone solamente a actuar en la invención del enemigo, cuando ese otro que está ahí somos nosotros mismos. Esa reflexión tendrá que venir como consecuencia de estas
conversaciones, de estas reflexiones que los profesionales que han llegado al programa de tratamiento comunitario en la corporación están realizando. Les anunciaba al comienzo que hay 3 experiencias que vamos a seguir desarrollando aquí con ustedes. Cuídense mucho, ya llegan los vientos de julio y las cosas se ponen muy bonitas porque son nuevos vientos, son formas de airear las cosas, esos sueños, esas cometas que hay que elevar porque las necesitamos, hay que seguir soñando. Felicidades y gracias por estar con nosotros. Palabra plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Palabra plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.